A continuación, Él crecerá y yo disminuiré. Te asesoramos, te diseñamos, te establecemos y fertilizamos tu jardín. Contrata a los expertos. Garden Expert. Bienvenidos hermanos a su programa El Crecerá y Yo Disminuiré. Con el gozo que nos mueve este tiempo de Pascua, quiero invitarlos a que hagamos una pequeña reflexión, relacionarla con un personaje del Evangelio, un personaje que era asiduo al templo. Digámosle así, era un consagrado, era un hombre muy bien preparado, muy religioso. Entre comillas, pensemos que era muy espiritual y en ustedes va a quedar hacer la conclusión del tema, pero es un personaje muy conocido en la palabra. Nicodemo, un hombre de mucha formación, era un fariseo, un hombre que obviamente estudiado en la ley de Dios, y había algo que lo estaba moviendo interiormente, y este capítulo 3 del Evangelio, en su parte inicial, nos invita a que veamos, yo diría, veámonos en el espejo. Veámonos en el espejo si nosotros, quiero referirme particularmente a todos estos acontecimientos que recién vivimos en Semana Santa, Cuaresma y Semana Santa, en donde tuvimos muchos momentos de religiosidad popular, muchos momentos de intimidad, muchos momentos de reflexión bíblica, como el rezo de nuestros Via Crucis, rosarios, las velaciones de las imágenes preciosas y los escenarios tan lindos donde se prepararon esos momentos, no digamos los cortejos procesionales con una belleza extraordinaria artística y con una devoción de muchos hombres y muchas mujeres cargando los cortejos procesionales, que es implícito que todo esto nos lleva a un acercamiento con Jesús, una expresión de nuestra necesidad espiritual de querer trascender o acercarnos a Dios y a su gracia. Y en medio de esto, yo lo quiero relacionar con la experiencia de Nicodemo, que era un hombre que, si vivía en el templo, si frecuentaba en el templo, si era parte del equipo íntimo de sacerdotes en el templo, tenía que tener una espiritualidad y una formación religiosa. Y resulta que viene en esa curiosidad que él tenía y no terminaba de entender la figura de Jesús y todo lo que proclamaba Jesús como vida nueva, como una experiencia nueva, un nacimiento nuevo. Se acerca el hombre y le dice, voy a leerlo literalmente del Evangelio para que tengamos un mejor escenario. Dice, había un fariseo llamado Nicodemo, que era un hombre importante entre los judíos. Este fue de noche a visitar a Jesús y le dijo, Maestro, sabemos que Dios te ha enviado a enseñarnos, porque nadie podría hacer los milagros que tú haces si Dios no estuviera contigo, con él. Jesús le dijo, te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó, ¿y cómo puede uno nacer de nuevo si ya es viejo?
¿Acaso podrá entrar otra vez dentro de su madre para volver a nacer? Jesús le contestó, te aseguro que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de padres humanos es humano, y lo que nace del Espíritu es espíritu. No te extrañes de que te diga, todos tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere, y aunque oyes su ruido, no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así son también todos los que nacen del Espíritu. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, la figura de Nicodemo ante Jesús como que revela de alguna manera situaciones muy evidentes de nuestra falta de entendimiento espiritual ante el mensaje de conversión que Jesús predica. No voy a decir predicó o predicaba, predica hoy Jesús. Jesús nos está hablando de una experiencia de cambio de vida, de cambio de actitudes, de cambio de una visión diferente de la vida, de cambios de comportamientos que tenemos que asumir como católicos cristianos que somos y que no ponemos en práctica o no terminamos de entender. Yo me pongo a pensar, yo quiero traer a comentario, porque hay que aprovechar la ocasión, hay que hablar de las cosas bellas que envuelven en todo el entorno de nuestra celebración litúrgica en estos grandes días, que a través del año en el tiempo ordinario también lo vivimos, pero esos momentos de adoración cuando el Jueves Santo nos motivaron a contemplar los monumentos preparados, elaborados artísticamente para adorar a Jesús, que era el centro de todo el adorno. Veo que en muchas otras parroquias, yo recuerdo los monumentos que se hacen, o los altares, si le queremos decir así, los altares en los templos de Antigua Guatemala con flores, con verduras, con frutas, con panes, con aserrín, algo bellísimo, entre cortinajes, entre un escenario bello que por supuesto va enfocado a darle un lugar con dignidad y belleza a la presencia de Jesús sacramentado. Pero muchos de los que asistimos a esos lugares de contemplación, como que lo que más nos atrae es el diseño, el arte, que por supuesto es precioso contemplarlo, pero la presencia ante Jesús, como que si medimos porcentualmente nuestra atención y nuestra entrega y nuestra experiencia, entre comillas, religiosa o espiritual en ese momento, como que la balanza se inclina más hacia juzgar la belleza artística de los altares, de los templos, de los monumentos. Yo voy a hacer comentario del que vi en mi parroquia, en María Auxiliadora, algo espectacular, una barca en donde en el centro estaba Jesús y los mares y las olas brincaban y chocaban estamos hablando de una expresión artística, contra la barca, y el viento soplaba y la vela se movía y Jesús firme al centro de la barca, que interpretándola espiritualmente, la barca es la iglesia. Pero yo veía que en medio de la belleza artística de aquel monumento, de lo que menos se ocupaban los visitantes era de recogerse y contemplar y tener un momento íntimo con Jesús. Era más fácil y más cómodo, más novedoso fijarse en toda la expresión artística de la escena que se quiso plasmar en ese monumento, y entonces yo la traigo y la relaciono con este encuentro de Nicodemo con Jesús. Jesús, nos está invitando
a tener un momento de intimidad con Él. Estoy hablando en una exposición de Jesús sacramentado, en el altar, en el monumento, en cualquier momento. Jesús nos invita a que tengamos una intimidad profunda con Él, a contemplarlo y de esa experiencia espiritual poder descubrir dentro de uno el renacer de nuestra vida interior. El poder ser personas espirituales que con su estilo de vida denotan que son personas preparadas, como este fariseo, que son personas de iglesia, como este fariseo, y que su vida es coherente con lo que hace, con lo que dice, con lo que piensa y con lo que actúa para con su prójimo. Pero no terminamos muchos de entender que ese es un nacer de nuevo. Yo espero que me esté entendiendo la invitación que yo le estoy haciendo. Este hombre, traigámoslo a la vida moderna, a la Semana Santa 2025. Un hombre que seguramente podía haber lucido con un traje oscuro, negro, con una rigurosa vestimenta, cargando la imagen de Jesús, tal vez sepultado, tal vez el Nazareno, tal vez cuántas otras expresiones, el justo juez, cuántas otras expresiones en nuestras preciosas imágenes dentro de nuestra iglesia caminaron en los cortejos procesionales y católicos muy bien vestidos, cucuruchos con sus túnicas muy coloridas, una expresión visual preciosa, mujeres de blanco, mujeres de negro, con su mantilla en sus cabezas, otras destapadas, pero una belleza profunda que denotaba devoción y hambre de Dios. De igual manera como Nicodemo, pero la pregunta es, ¿entendemos realmente? ¿Tenemos bien definido el concepto de lo que nosotros lucimos ante el mundo como una Guatemala con un folclore y un colorido precioso ante el mundo en la Semana Santa? Pero, ¿y si revisaran nuestros corazones? Claro que el hombre tiene juicios muy drásticos. El hombre es tremendo para hacer juicios, pero no pensemos en el hombre. Pensemos en una intimidad entre Jesús y nosotros, entre la masa de católicos que estuvimos en todos estos acontecimientos. Realmente nuestro corazón está íntimamente ligado con ese nacer de nuevo que habla Jesús, con ese planteamiento que le hizo a Nicodemo cuando lo llegó a buscar. Particularmente llegó de noche, porque no quería que los demás compañeros del templo, los hermanos, los demás fariseos se dieran cuenta que cómo era posible que Nicodemo, siendo fariseo, estuviera hablando con Jesús, que por supuesto no lo reconocían como el Hijo de Dios. Y él mismo le dice, tú vienes de Dios, porque si no, no te acompañaran las señales que nos estás dando de la gracia de Dios ante los hombres. Pero la pregunta es esta, hermanos, nosotros como católicos que nos decimos, ¿estamos en coherencia con el mensaje de vida nueva? ¿Estamos en coherencia con la expresión de encontrarse con Jesús resucitado como aconteció con las mujeres que lo llegaron a buscar al sepulcro y se encuentran con la gran sorpresa que no está el cuerpo de Jesús ahí y que en realidad había resucitado, y todos los demás momentos post-resurrección que hemos leído del Evangelio después de celebrar o de conmemorar los grandes días de la pasión, muerte y resurrección de Jesús? Nosotros estamos inmersos realmente y convencidos y con buenos deseos y con buenas intenciones y con un corazón abierto y un espíritu dispuesto a que Dios sea realmente quien guía nuestra vida. Es algo muy delicado, es algo muy atrevido, pero esa es la esencia de lo que estamos viviendo y de lo que dice el Evangelio
del encuentro de Jesús con Nicodemo, un hombre religioso, un hombre, digámosle hoy, de iglesia, un hombre tal vez de alguna hermandad, un hombre de un grupo de oración de muchos años, un hermano consagrado, servidor de una parroquia, posiblemente un ministro de la palabra, tal vez lector, tal vez un ministro de la Eucaristía. Realmente, tu corazón, hermano, Dios sabe, Dios te conoce, no estamos juzgando a nadie, sencillamente estamos motivando a que vivamos esa experiencia de nacer de nuevo. Es que, hermanos, estamos tan acostumbrados a vivir según nuestros propios criterios humanos. En la carta a los Romanos, el apóstol Pablo dice, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de actuar. Y este es el llamado que nos hace el Señor Jesús en este pequeño espacio del capítulo 3 del Evangelio de San Juan. Es que tenemos que nacer de nuevo. Es que, hermanos, tenemos que renunciar a muchas cosas en nuestra vida. Apariencias, criterios, juiciosos, egoístas, vanidosos, proclives a ser indiferentes entre que si vivo en el pecado o no vivo en el pecado, si cometo pecado, pues es mi vida, mi libertad, mi decisión. Y ante todas esas realidades, nosotros tenemos que hacer un cambio. Nosotros que tenemos que nacer de nuevo. Tenemos que dejar de ser cristianos de tradición, cristianos de costumbres, porque papá lo hacía, porque mamá lo hacía, porque me enseñaron, pero mi experiencia interior de encontrarme con Jesús resucitado, que es quien hoy estamos proclamando en este tiempo de Pascua y siempre. ¿Qué experiencia tienes tú de ello? Es necesario, como le dice Jesús a Nicodemo, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Y el hombre instruido, el hombre tal vez de muchos años de estar perteneciendo a un grupo de oración, de ser servidor en su parroquia, de ser un comprometido en el servicio, no había entendido que era nacer del agua y del Espíritu. Es que estamos llamados, hermanos, a vivir y dar un paso más allá de lo acostumbrado dentro de nuestra formación religiosa. Tenemos que trascender a ser personas testigas de un Cristo vivo, testigos de que Jesús que resucita, Jesús que está vivo, ha tocado mi corazón y yo he podido experimentar como que mi vida ha florecido nuevamente y hay nuevas perspectivas de mi experiencia como persona humana, como cristiano. El Evangelio nos invita, como dice Jesús ante este hombre interesado en medio de muchos prejuicios, a decirnos, tienes que nacer de nuevo. Eso implica renunciar a muchos caprichos humanos de los que estamos acostumbrados, a muchos valores que, entre comillas, rigen nuestra vida y son valores puramente materiales. Estamos acostumbrados a ir a la iglesia y yo me atrevo a decir, no es estar haciendo críticas, sino que son realidades. Ir a consumir a Jesús, a recibir a Jesús en la Sagrada Eucaristía, a vivir esa experiencia, pero como algo ritualista, como algo que no trasciende, como algo que pues es nuestra formación, es nuestra tradición, estamos acostumbrados a recibir a Jesús y no implica cambios en mi vida, no mueve cambios en mi vida. Y esa es la invitación que hoy queremos hacerte. ¿Qué estás haciendo tú de tu espiritualidad, de tu catolicidad? ¿Eres tú una persona distinta a los demás o eres sencillamente de tradición?
Miren, da pena decirlo, pero es una verdad. A veces terminan los acontecimientos de Semana Santa, guardamos la túnica, nuestro traje, nuestras vestimentas para asistir a la procesión o a donde vamos, y empezamos un tiempo normal, no pasó nada. Pienso yo como los peregrinos de Maús, van camino de regreso, no vivieron, no pudieron percibir o creer en que Jesús había resucitado y había revolucionado todo en la vida de quien creyera en Él, y nosotros continuamos igual en el camino, con penas, con tristezas, con indiferencia, con falta de propósitos, con falta de sensibilidad humana. Volvemos otra vez a nuestro trabajo, a veces nuestros negocios turbios, incluso volvemos a ver de regreso a consumir alcohol, a consumir tabaco, a consumir drogas, a negocios turbios, a vincularnos con personas que no son del todo buenas, no nos edifican. Hermanos, esta experiencia que estamos viviendo a través del encuentro de Nicodemo con Jesús nos motiva a nosotros a que hagamos una reflexión. Mirémonos al espejo. No estemos al pendiente de lo que van a decir los demás de nosotros. Mirémonos al espejo. Sencillamente es necesario que nosotros hagamos un alto en nuestra vida, y no solo uno, permanentemente, cada cierto tiempo, si fuera necesario a diario, hacer un alto y decir: ¿cómo me voy a comportar este día? ¿Cómo voy a enfrentar esta situación? ¿Voy a enfrentarla como un nacido de nuevo o como un hombre viejo, lleno de vicios, lleno de malas costumbres, lleno de indiferencia, de amargura, de un corazón endurecido por el rencor, por el deseo de venganza? ¿Cuántas cosas podríamos mencionar como fruto de la carne? El nacer de nuevo nos invita a dar frutos, pero frutos buenos. Dice la palabra de Dios en el mismo Evangelio: el árbol se conoce por los frutos. Y entonces este encuentro, este nacer de nuevo, esta experiencia de poder contemplar a Jesús vivo, a Jesús experimentando nuestra interioridad y nuestra intimidad con Él, nos invita a revisar qué clase de frutos yo estoy dando. Yo me pongo a pensar en tantos papás ausentes en la vida de sus hijos, tantos papás que son indiferentes ante la situación problemática de sus hijos. En fin, hermanos, de aquí tenemos mucho que pensar y que reflexionar. La invitación que Jesús nos hace es a vivir de nuevo un nacimiento que genere una criatura nueva. Estamos hablando obviamente en espíritu, que nos lleve a descubrir que soy una criatura nueva, que lo viejo ya pasó y que las cosas nuevas, a través de la experiencia de mi intimidad con Jesús, a través de la gracia que trae Jesús en una sagrada Eucaristía, en una confesión buena, en el sacramento de la reconciliación, me va a permitir a mí poder nacer de nuevo y dar frutos, y frutos en abundancia. Por supuesto, frutos buenos. Yo le deseo paz y bien, y le invito a que se acerque a su iglesia. Si usted tiene dudas como este hombre, como Nicodemo, busque a un sacerdote, busque a un buen hermano en su comunidad que le dé consejo, que le ayude, que platiquen, que vean cosas muy íntimas de lo que uno cree que está haciendo y tal vez no son para edificación de su vida. Le deseo paz y bien en el nombre de Jesús.
Te asesoramos, te diseñamos, te establecemos y fertilizamos tu jardín. Contrata a los expertos. Garden Expert.